Félix Nova. Con muchos ánimos aquí, más que empezó ya una nueva legislatura ordinaria desde el 27 de febrero. Y hoy traigo dos iniciativas muy interesantes, una para el joven y otra para el no tan joven, que una de ellas es la ley de primer empleo y que también hay una ley de último empleo depositada en el Congreso, en la Ahora Cámara de son Diputados. dos. Son dos. La ley de primer empleo, Karen Ricardo fue de las grandes De las promotoras pioneras. cuando era diputada. Cuando ella empezó en el cuatrienio del 2006-2010, ella Así fue una de es. las primeras propulsoras, que al final el proyecto siempre perimía en una de las cámaras legislativas. Y el tema del primer empleo se le ha dado mayor importancia en la Constitución del año 2010, que en el artículo 55, que habla de la familia, en el acápite 13, habla de lo siguiente. Reconoce el valor de los jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo de la nación. El Estado garantiza y promueve el ejercicio efectivo de sus derechos por medio de políticas y programas que aseguren de modo permanente su participación en todos los ámbitos de la vida nacional y en particular su capacitación y su acceso al primer empleo. Es decir, constitucionalmente se habla del tema del primer empleo para la juventud. Es decir, que eso crea de una manera tácita una reserva de ley para que se pueda regular el tema del primer empleo mediante ley. Desde ahí se ha hablado mucho de una iniciativa sobre el tema del primer empleo. ¿Qué sucede? ¿Cuáles serían los beneficios que podría tener una empresa? ¿Cuáles los beneficios que pueden tener el empleado? ¿Cuáles beneficios puede haber en general? Me imagino beneficios fiscales en su mayoría. ¿No? Y esos son la mayoría de beneficios que estipula el tema de los proyectos de primer empleo a nivel global. Hay algunos países que lo han estipulado y República Dominicana debería de hacerlo. Uno de los problemas que puede tener ese tema de los beneficios fiscales es que puede hacer que las empresas vean a los jóvenes como mano de obra barata, que ese es uno de los problemas. Habría que ver en el esquema económico cuáles serían los beneficios, si habrá más beneficios que los costos de la misma. Y tendría que también la ley estipular el tema de la edad de la juventud, como lo establece la ley 4900, que es de 18 a 35 años. Y también que habla de la misma ley sobre el tema de convenio de becas para los jóvenes que están participando para el tema del primer empleo, para que sigan capacitándose. No, pero eso es súper interesante, ¿no, Vita? Y como bien decía don Charles Mariotti, fue una iniciativa en principio de Karen, Sí. que después de 2 cuatrenios tuvo que modificarla e hizo otro proyecto porque en su primer proyecto ella presentaba incentivos fiscales que no le parecieron muy bien al empresariado, que no iban acorde quizás al momento que vivía el país. Luego ella reformuló, tampoco pasó. Pero me sorprende mucho más el proyecto de último empleo, porque tenemos en el país una generación que no logra acceder al empleo de calidad, no logra acceder al empleo formal porque nadie quiere contratar gente ya de una edad. Sí. No son más eficientes que cualquiera, no tienen el nivel de movilidad que puede tener un joven. Entonces, qué bueno que se están creando políticas públicas para el acceso al empleo de ese nivel de gente, que tiene muchísimo que aportar, que la experiencia no se improvisa y que debemos comenzar a entender como sociedad que lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo es que crea que sigamos desarrollándonos. Esa iniciativa del último empleo, yo la estaba analizando y habla de que las personas de 45 años en adelante. 45 está joven. No, pero lo estipula. Tú sabes que la misma ley de juventud llega hasta los 35. Selena, ¿ya puedes aplicar? No, ya yo estoy sin empleo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De productor? ¿Qué estipula esa ley? Porque no había oído de esa iniciativa legislativa. Ley de último empleo, muy novedosa. ¿Existe en otros países? Bueno, no sé si existe una ley, pero sí lo que existe en otros países es que afortunadamente las personas de una edad muy avanzada, es decir, ni siquiera abuelitos, yo creo que hasta bisabuelo, tú lo puedes ver en tiendas, en lugares cierto. que Sí. hacen un trabajo muy digno, muy eficiente, con muy buenas atenciones, no tienen un celular encima haciéndole perder el tiempo cuando uno va a un servicio al cliente. Entonces, no pueden limitar un trabajo porque usted tenga una edad X, porque de hecho hay jóvenes, muy jóvenes, que son malísimos empleados porque no están en eso, su mente en otro lado y el celular en otra. El tema de la ley de último empleo estaba viendo, además del tema de la edad, también tiene el tema de los incentivos económicos que va a haber para el empresariado a la hora de contratar personas de cierta edad.
que establece la misma ley y sigue los mismos patrones del tema de la ley de juventud, como en el tema tanto de incentivos, también cómo se trabajaría eso a través del Ministerio de Trabajo, pero al final tiene un espíritu similar a la ley de primer empleo. Y sería bueno que se le pueda dar seguimiento porque hemos visto que la población dominicana mayor de 40 años ha incrementado mucho en los últimos años. Pero evidentemente ahí de una vez, porque cuando tú encuentras iniciativas en el Congreso de ese perfil, de esa naturaleza, lo que debes irte de una vez a buscar, a comparar legislaciones. Sí. Fíjate, me metí de una vez ahí en el genio, en Don Wiki, y de una vez aparece una ley de último empleo en Colombia. Interesante. Una ley de último empleo en Colombia, que segurito, aunque con las diferencias en términos del tamaño y las realidades de Sociales, la economía económicas. dominicana y la economía colombiana, pero más o menos somos economías parecidas, Sí. tenemos similitudes, pero al final va en la línea de lo que dice Celine. Me imagino que es básicamente para personas envejecientes que no gozan de una pensión, que no están en ningún régimen de los que establece el Sistema Nacional de Seguridad Social. Me imagino que por ahí es que debe andar. Y puede beneficiar a mucha gente cuando se arrojan números de que todavía los empleos formales prepandémicos no se han recuperado, cuando se arrojan números que los empleos que están creciendo en la economía dominicana son los empleos informales. Entonces quizás legislar sobre este tema puede ayudar y colaborar para que cada vez se creen más empleos formales, pero no solamente más empleos formales, sino empleos de calidad que le permitan a la gente No, y acceder no solo a una eso, vida digna. señor Mario Tipaz, sino en un país tan político como este, donde el empleo público depende mucho del momento político que vive el país, o del gobierno, o el partido que esté en el gobierno, garantizarle a esas personas ya de cierta edad que no puedan ser movidas por un tema político, porque a veces llega un gobierno cualquiera que sea, no importa el color, y saca a todo el que está sin importar su capacidad, sin importar su edad, y vulnera derechos de gente que le va a ser muy difícil acceder a otro empleo. Y esto abre otro abanico también, porque recuerden, cuando tú vas a buscar un préstamo para un hogar y tienes más de 55 años en este país, no se te facilita. Y eso hay que tenerlo pendiente. La ¿Por ley- qué? Porque tú dices, ok, se va a morir pronto. Porque era lo que tú tenías. Una persona de 40 años ya que era abuela. Sin embargo, yo aún no he sido madre. ¿Tú entiendes? Los tiempos van cambiando. La calidad de vida va mejorando. Y cuando tú dices que una persona de 50 puede tener su último empleo, tú lo puedes tener trabajando hasta los 67 o hasta que tenga... no, en España a los 67 que los pensionan. O sea, y a partir de ahí y pueden dedicarse a otro tipo de actividad. Saben que son productivos y pueden ser también considerados por los bancos. O sea, que esto es algo que yo entiendo que podría ser beneficioso y traer el efecto dominó. En Colombia, ahí estoy leyendo, en Colombia es 50 años, la propuesta del diputado del PRM son 45 en la República Dominicana. Pero aquí hay un tema todavía más profundo, porque hay personas que se pasaron su vida entera pagando un seguro privado. Vamos a olvidarnos del seguro del gobierno. Y llega un momento, creo que son los 65 años, no quiero pecar por decir una edad que no es, pero es a partir de 60 y algo, que te quitan el seguro. Es decir, para tú tener ese seguro que tú te pasaste la vida entera pagando, o tienes que pelear con tu aseguradora, o te ponen una cuota excesivamente cara para, aparte de eso, como un anexo a tu seguro, para tú pagar eso. Eso le pasó a mi papá. Mi papá pagó un seguro extremadamente caro porque él tiene 82. A los 70 le dijeron, usted ya no puede tener seguro. Pero el tema ahí siempre será, Nubita, el tema siempre será en la República Dominicana, que no hemos hecho una reforma fiscal, que tenemos problemas de fiscalidad, que tenemos problemas de déficit real y una deuda creciendo. En algún momento tendremos que sentarnos a hacer una reforma tributaria progresiva e integral, pero siempre tiene un costo político. Claro. Evidentemente que el gobierno no va a llamar a la mesa a sentarse a nadie a hablar de una reforma fiscal. No lo dude. No lo va a hacer, pero en algún momento tendremos que sentarnos. Después del 2024, porque ningún gobierno se te va a sentar a ti a hablar de una reforma fiscal, aumentar impuestos, aumentar base, independientemente de lo que tú hagas. Entonces siempre el problema de Karen y el problema de todos esos proyectos, al final siempre es el tema fiscal. fiscal, es el tema de los incentivos.
Porque, por ejemplo, te pueden decir, bueno, mira, promuévelo en el sector privado, porque no hablemos del gobierno, en el sector privado, promuévelo. Ley de último empleo, que es el caso que nos ocupa. En el caso de los jóvenes, que también nos ocupa, perfecto, el primer empleo. Ahora, te lo descuento del impuesto sobre la renta. Perfecto. Ajá. Ahora, ¿qué va a pasar al final en el balance neto de las finanzas del gobierno? Va a reducirse mucho. ¿Me entiendes? Sí. Y siempre ahí es donde los gobiernos a veces hacen resistencia. Por eso valdría la pena analizar la experiencia ya pasados los años de Colombia. Y la tarea para ti es que el viernes tú nos traigas un ejercicio de derecho comparado de qué ha pasado con la ley de último empleo en Colombia, por ejemplo. Ya le tengo O en una tarea. ¿Eh? No de maestría. ¿Cómo? Tengo tarea y no de maestría. ya. No, pero en serio, No, pero de porque verdad. son leyes necesarias. Pero El tema es cuando tú coges y haces copy page. Por ejemplo, Colombia son 50 años. Exacto. Del Aquí, productor. aquí son 45. Aquí son 45 en el proyecto. Mira, uno de los problemas con el tema del copy-paste legislativo es que no analizamos la realidad social, Claro. económica, cultural que tenemos con otros países. Que, por ejemplo, Colombia, en el tema de derecho, ellos son más avanzados en varios aspectos. Incluso el Tribunal Constitucional lo usa muchas veces como ejemplo para muchas de sus sentencias a la Corte Constitucional colombiana. Y también la realidad socioeconómica es muy distinta. No es lo mismo como piensa o como actúa el gobierno y un ciudadano colombiano, como piensa el gobierno y un ciudadano dominicano. Empezando Mira, por ahí. por ejemplo, mira lo que dice Colombia. Esto es una fundación que se llama Fundación Saldarriaga Concha. Ley de último empleo es una realidad. La de Colombia, estamos hablando del 2019. Es decir, que ya es una ley que tiene unos casi 4 años. Oye, esta fue la noticia que salió en los medios colombianos. La ley de último empleo es una realidad y contempla beneficios tributarios. Ahí volvemos al tema reforma tributaria, en el caso dominicano. A las empresas que contraten personas mayores de 50 años con el fin de que esta población pueda gozar de garantías laborales con el paso de la edad. La ley contempla exactamente lo que dijimos, disminución en el impuesto sobre la renta, acción que beneficiaría a la generación de empleo y a la estabilidad laboral de quienes ya superan ese rango de edad. Ellos, en el caso colombiano, están hablando de 14 millones de personas. Aquí habla ahí, cuando tú haces el estudio actuarial de la ley allá en el Senado, en la Cámara de Diputados, hay estadísticas. Hay estadísticas. Todavía no se han presentado el tema de las estadísticas porque está recién Ok. depositado el proyecto. Fue ahora que se depositó. Sí. Y también que me llamó mucho la atención de que de las dos iniciativas hablamos mucho de la de último empleo y la de primer empleo, como la pasamos por alto. Yo no sé, parece que los intereses aquí de último empleo se han actualizado. Bueno, es que el primer empleo se ha jugado mucho con eso y se ha debatido demasiado. mucha demagogia, Sí, mucha demagogia. muchísima demagogia. Pero también Esa es la parte- palabra. Es parte de toda la oferta de cualquier candidato joven. Entonces yo creo que se debe construir un proyecto que sea viable, que esté consensuado con todos los sectores, porque de verdad que es una necesidad. Tuve muchísimos Pero- jovencitos que no saben qué hacer, tampoco las empresas tienen, digamos, nada que les beneficie en el sentido de que ellos puedan sacarle alguna utilidad, porque es cierto que tú tienes que invertir mucho más en un empleado nuevo. Por eso se exige todo ese tiempo de experiencia, que tuve que le exigen 10 años de experiencia a jovencitos recién graduados. Entonces hay que crear una sinergia que permita que accedan al mercado laboral para que puedan empezar a desarrollarse económicamente de manera independiente de sus padres. Porque eso se va a ver reflejado en el sector económico también, porque el que no tiene un empleo decente no tiene buen crédito, entonces no puede comprar una Así casa, es. no puede comprar un carro, y eso se va a reflejar en toda la economía dominicana. Pero hay un tema para cerrar, Novita, que por eso es importante que nos traigas el ejercicio, porque es un tema para este programa. La naturaleza de este programa propositivo, constructivo, es esa. Es esa, claro. Y nuestro segmento, nuestro nicho. Ahora, oigan bien lo que le voy a decir a ustedes como futuros legisladores y jóvenes. Oigan, el tema de eso siempre es, oigan, el gobierno nunca quiere dar nada. O sea, los gobiernos, desde que tú le hablas de reducción de ingresos, cuando todavía falta, y termino con el tema para que nos vayamos ahí lo dijo,
El gobierno te dice, bueno, pero espérate, yo me estoy endeudando, tengo más de 300, de casi 400.000, 500.000, casi cerca de 400.000 millones en exenciones a sectores productivos, exenciones, sobre todo combustibles, para que usted entienda, y de repente ahora tú me traes 2 leyes que tengo que dar incentivos fiscales, incentivos tributarios. Perfecto, pero hay un tema, señor Mariotti, señor Morel, doña Celiné, señorita Aquino, hay un tema, el Código de Trabajo. Entonces, tú ver estas 2 iniciativas al margen de una modificación de un Código de Trabajo que ya tiene 20 y pico, 31 años. 31 años, ¿qué te va a decir el empresario de entrada? No, pero espérate. Primero, vamos a hablar de 2 cosas claves. Olvídate de reforma tributaria, de reforma fiscal. Olvídate. Vamos a hablar de 2 cosas claves. Vamos a hablar de dígalo ahí. Cesantía. Vamos a hablar de cesantía. Vamos a hablar de la modificación y de la reforma del Código Laboral. Y después te van a decir, bueno, pero ya que estamos aquí, aunque le puedo huir como el diablo a la cruz, vamos a hablar de la reforma de la Ley de Seguridad Social que ya va para 21 años. 22 años. No. ¿Usted me entiende? Y cuidado con el código tributario también. Exacto. Y vamos a hablar del Código Tributario. Entonces, que ya implica la ley monetaria y financiera, que es una ley de mayoría supercalificada. Sí, del año 2002. Claro, la ley monetaria y financiera es de mayoría supercalificada y así lo decidió el constituyente. Entonces, cuando tú metes eso, es un escenario muy difícil para tú promover una ley de primer empleo y una ley de último empleo. Es así, buenas intenciones. Y hay que aplaudirlas. Pero en ese panorama que hemos pintado no es tan fácil. La puedes aprobar, pero posiblemente el tema sea la aplicación. Completamente. Y sobre el tema de las recaudaciones financieras, eso me recuerda cuando el expresidente uruguayo, Pepe Mujica, vino aquí al país y le dijo al presidente Danilo Medina el tema de que ha hecho milagros con la poca recaudación que ha hecho. Así es, pero tú tienes tu tarea. Sí. Trae la experiencia de Colombia porque creo que es un tema también para discutirlo con los expertos, porque son iniciativas súper importantes, de verdad, y hay que asumirlas con mucha seriedad. Desde los pasillos del Congreso, el Congreso, ¿con qué se come eso? Al medio.